en la coagulación. Este grupo activó las plaquetas y la sangre se coaguló. Es decir, que básicamente los que recibieron las vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca no solo generaron anticuerpos en contra de la proteína Spike del coronavirus, sino que también generaron anticuerpos que llevaron a las plaquetas de su propio cuerpo a formar coágulos de sangre. ¿Verdad, hermanos? Es decir, las plaquetas es las que están encargadas de evitar que la persona se desangre. Cuando hay una herida, de inmediato se forma un coágulo y eso es algo que es bueno, ¿verdad? Y cada vez que hay una herida, de inmediato empieza a formarse un coágulo de sangre. Sin embargo, estas personas empezaron a formar coágulos de sangre de la nada, sin que existiera ningún tipo de herida en el cuerpo. Plop. Volviendo a la imagen que este hombre ha usado, razón por la cual empecé a leer el artículo, entonces él nos muestra al hombre como representado por un gen inmunológico que debía unirse a su esposa y debía permanecer solamente con ella, que sería el adenovirus de la vacuna, que él lo llama proteína B7. Se suponía entonces que de esa unión saldrían anticuerpos en contra del virus COVID-19. Sin embargo, resulta que en las personas que presentaron coágulos, el gen inmune dentro de ellas no solo se unió con esa proteína B7, sino que también fue infiel y terminó uniéndose con una proteína llamada PF14 presente en las plaquetas, y eso desembocó que así como se crearon anticuerpos para la proteína Spike, también se unieron con plaquetas y entonces crearon coágulos. Y lo curioso del tema es que, como ya se los he explicado, lo que ocurre en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo físico, de manera que la infidelidad que cometieron los hombres al adorar al Papa de Roma en vez de a Dios, cuando terminaron obedeciendo este mandato religioso decretado por el Papa de Roma en el año 1820, que es llamado el Decreto Consalvi, terminaron manifestando una infidelidad también a nivel molecular. Y ahí es donde me pareció realmente irónico el asunto, ¿verdad, hermanos? Es decir, lo mismo que ha ocurrido en el mundo espiritual, también ha ocurrido a nivel molecular. Es de locos. Y resulta entonces que el cuerpo se ha vuelto en contra de sí mismo al generar anticuerpos en contra de sus propias plaquetas. Y eso es también algo muy similar a la infidelidad. Leamos en Efesios capítulo 5 versículo 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto es algo que estos científicos ateos y todos aquellos que son idólatras e impíos no pueden entender, ¿verdad, hermanos? Que aquel que es fiel a Dios no se pertenece a sí mismo, así como la iglesia no tiene su propio cuerpo, sino que tiene el cuerpo de Cristo. Por eso sus miembros cuidan sus cuerpos, porque son templos del Espíritu Santo, y por su propia fidelidad a Cristo, como dice el apóstol Pablo, que nadie aborreció jamás su propia carne, así como vemos que quienes reciben la vacuna COVID-19 a nivel molecular terminaron aborreciendo su propia carne. Es decir, el cuerpo empezó a rechazarse a sí mismo, así como aquel que es impío rechaza también a Cristo, que es su propio cuerpo. Y por eso es que nosotros cuidamos de nuestra salud también, ¿verdad, hermanos? No es solamente como un beneficio personal, sino porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, nuestros cuerpos deben ser puros para Cristo. Entonces, este no es un tema netamente físico, es también un tema espiritual. Y quienes vienen a decirnos que somos egoístas porque no recibimos la inmundicia,
de esas vacunas en nuestros cuerpos, tienen que entender lo que dice la palabra de Dios, y si ellos no quieren obedecerla, lo lamento por ustedes, pero nosotros sí vamos a ser fieles a Dios. Y miremos cómo quienes recibieron el 666, inclusive a nivel molecular, terminaron atacándose a sí mismos, es decir, que tu propio cuerpo empiece a coagular tu sangre, pues evidentemente estamos ante un grave problema. Ya hemos visto que ni siquiera a nivel físico debe ser una persona que tenga la sangre estancada por estar sentada mucho tiempo, sino que tienes que tener tu sangre en movimiento. ¿Qué pasa cuando ahora tu sangre empieza a coagularse? Entonces es tu cuerpo atacando a tu propio cuerpo, y eso es infidelidad, ¿verdad? Porque el hombre que está casado ama a su esposa y la cuida y la ama porque es su propio cuerpo, es una sola unidad. Y el hombre entonces que mira a otra pareja, entonces se ataca a sí mismo, se autodestruye. Así como los que son infieles a Dios se atacan a sí mismos y se autodestruyen. ¿Verdad, hermanos? Por eso esta historia nos revela la soberbia del ser humano que pretende jugar con la maquinaria humana como si fuera suya, como si le perteneciera, cuando debe entender el ser humano que no nos pertenecemos a nosotros mismos y que no podemos andar jugando con nuestras moléculas, así el objetivo sea el más increíble que jamás haya existido, como por ejemplo que nadie más se muera en el mundo y finalmente las personas siguen muriendo. Entonces estos científicos así nada más dicen que van a introducir una quimera mensajera o ARN mensajero. Supuestamente viene a corregir un error en nuestro cuerpo que no genera anticuerpos contra un virus, ¿verdad? Ah, mira, Dios se equivocó. Entonces mi cuerpo no genera anticuerpos. Yo pensaba que eso era lo que hacía mi cuerpo, generar anticuerpos, ¿verdad, hermanos? Ah, pero ahora mi cuerpo genera anticuerpos contra mi propio cuerpo. ¡Qué genios! El tal ARN mensajero terminó uniéndose con quien no debía unirse para supuestamente crear anticuerpos. ¡Plop! Ay, hermanos, luego el autor del estudio dice que el problema se ha solucionado porque ellos han usado ratones mutantes. Ah, con razón estamos con un antivirus, ¿verdad, hermanos? Con razón ahora tenemos un virus que ha mutado de ratones a humanos. Yo pregunto por qué. ¿No será porque esta gente no se cansa de hacer que los ratones sean mutantes humanos? Y ustedes ya han visto ahí en este canal de Discovery Channel cómo cultivan una oreja humana dentro de un ratón, le ponen genes humanos a los ratones y no se cansan, y ahora, oh, plops, este virus del ratón ahora también está en los humanos. Ay, hermanos, de verdad que es de locos. ¿Por qué no más bien le dicen a estas personas que andan jugando con las moléculas humanas, ya dejen de hacer esto, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, esto no va a acabar. Esto es apenas el inicio de la locura del ser humano y de su infidelidad hacia Dios, ¿verdad? El ser humano como un ser más poderoso que Dios, que viene a hacernos a los seres humanos como dioses sin que tengamos que arrepentirnos, y que ahora nuestro cuerpo no se va a enfermar porque la Organización Mundial del Satanismo nos tiene el elixir mágico, y plop, vuelve y aparece otra terrible enfermedad. Ahora es el antivirus, y ya vemos, hermanos, esta bizarra simbiosis que está ocurriendo, que yo la he llamado bestialismo in vitro, que es cuando toman a un ser humano y lo inyectan con ADN de animales.
Ya hemos estudiado que esto es parte de un plan macabro de personas en alto poder en la sociedad. Lo hemos visto ya en la película Avatar, donde ahora hay un planeta con humanoides, dragoncillos, que tienen cola, pero que son perfectamente ecosostenibles y viven en equilibrio con la Pachamama, ¿verdad? Recordemos también un libro muy interesante titulado Un Mundo Feliz, de un escritor británico llamado Aldous Huxley, cuyo hermano Julian Huxley fue fundador de la UNESCO y de la ONU. Pero en ese libro, este autor narraba cómo el mundo está dividido en castas, siendo los más poderosos e inteligentes los de la casta alfa. Estos son los que administran la sociedad y la dirigen, los que ocupan los altos cargos de poder. Luego siguen los betas, que también son inteligentes, pero un poquito menos que los alfa. Y estos ocupan cargos medios de poder en la administración de la sociedad. Luego siguen los gamas, que son trabajadores semicalificados, los cuales tienen un menor desarrollo intelectual porque fueron disminuidos mentalmente por el mismo Estado para que fueran conformistas, para que, se adaptaran a su trabajo un poco más mediocre. Luego seguirían los deltas, quienes hacen trabajos repetitivos e industriales y son personas mucho más disminuidas mentalmente, pero además esa repetición en sus trabajos les dejaba poco tiempo para la reflexión y el pensamiento crítico. Finalmente seguirían los épsilon en la base de la pirámide, que serían la última casta y la más baja, los cuales harían tareas muchísimo más simples y pesadas, como cargar cosas. Y esos épsilon fueron embrutecidos inclusive desde el vientre materno para que no pudieran pensar en superarse, aunque la sociedad pareciera permitirles la superación. Sin embargo, como son mentalmente reducidos desde el vientre materno, les es imposible lograrlo. Pero en el libro de Aldous Huxley, el Estado tiene unas herramientas especiales para poder tener perpetuamente esta división de la sociedad, ¿verdad, hermanos? Y una de ellas es la modificación genética, y no por nada el hermano de Aldous Huxley, este señor Julian Huxley, era un biólogo que creía que el hombre venía del mono. Sin embargo, si nosotros miramos hoy en día en nuestra sociedad, uno puede ver ciertas semejanzas con ese libro, ¿verdad, hermanos? Y esta división de castas y ciertas personas en altos puestos de poder muy inteligentes, y por qué los que estamos abajo, yo pienso que somos épsilon, por qué estamos tan embrutecidos, ¿verdad? Y resulta que nos están inyectando en nuestro cuerpo ADN de ratas, de micos, de caballos, de perros, de insectos, ¿verdad, hermanos? Supuestamente porque son nuestros hermanos, nuestros primos, porque venimos del mono, del mico, del caballo. Todos somos animales, no somos más que un ratón de laboratorio. ¿Qué más da que nos inyecten todo lo que nos quieran inyectar en nombre del bien común y de la paz mundial? Que nos embrutezcan, que nos hagan tontos y todos seamos épsilon, con tal de que los que están en el poder, los alfa, puedan gobernar pacíficamente